Moisés. Paz a vosotros, mis amados hermanos. Me Así. presento ante ustedes. Mi nombre es Pablo Hernández Herrera, obrero laico de la Iglesia de Dios Israelita. El motivo de esta reunión es para llevar a cabo el estudio bíblico que se lleva cada día, cada miércoles, en relación a la sociedad varonil, en el cual el expositor será nuestro hermano diácono Samuel Jacobo, el cual expondrá el tema que lleva por título Levántate y reconstruye, con una duración aproximada de 30 minutos y 15 de 10 a 15 minutos para preguntas y respuestas o comentarios. Si no hay nada que agregar en este momento, le voy a pedir a nuestro hermano obrero Moisés García, sea él quien nos presente delante de nuestro Dios para que esté el Espíritu Santo con nosotros, mis amados hermanos. Bien, mis hermanos, aunque no soy obrero, mi hermano, le agradezco la Anda, participación. obrero. No, no, hermano, no, le agradezco. Si hay algún obrero o como ustedes gusten. No, mi hermano. Usted, mi Sí, hermano. bueno, Sí, oremos, adelante, mi hermano. hermano. Sí. Omnipotente y buen Padre Celestial, usted que mora en el cielo de los cielos, Jehová es su bendito nombre. En estos instantes, Padre, un grupo de varones suyos, con esa buena disposición, Padre, nos allegamos a través de esta tecnología, primeramente dándole las muchas gracias por la inmensa misericordia, por la vida que usted nos concede, por todas nuestras actividades cotidianas y porque usted ha puesto en el corazón de mis hermanos el poder dedicar un tiempo, Padre, a deleitarnos en ese estudio de esa escuela, para que, Padre, podamos edificarnos. En estos instantes le pido y le ruego usted bendiga a todos los presentes y los que aún, Padre, no se han allegado. Usted apresure, Padre, ese tiempo para que ellos puedan escuchar ese mensaje que un siervo suyo tiene, el cual se ha preparado, Padre, el cual está presto, Padre, en nuestro hermano diácono Samuel. Usted sea con él, usted permita, Padre, que a través de esta plataforma él pueda expresar su bendita palabra, Padre. Bendígalo a él, bendiga su casa y todo lo que en él ponga a esa mano, Padre, sea prosperado y que siempre sea ese varón esforzado para poderle servir. Todo se lo suplico no por mérito propio, Padre, ya que no lo tengo, sino los incontables méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Moisés, mi hermano diácono Samuel Jacobo. ¿Estamos listos, mi hermano? Sí, hermano, Le estamos activamos listos. el micrófono, hermano. ¿Estamos listos, mi hermano? Bueno, mi hermano, pues ahora sí que tiene usted su tiempo. Adelante, lo escuchamos, mi hermano. Sí, gracias. Vamos, hermanos, en la fe de Jesús, pasa a vosotros. Me da mucho gusto pues estar el día de hoy con So, ustedes y poder platicar unos momentos acerca de la palabra del Creador. En este día, hermanos, nos toca ver esta lección que lleva por título Levántate y reconstruye. Voy a tratar de proyectar unas diapositivas. Si se ven, hermanos, creo que sí, ¿verdad? sí, Muy bien. Bien, ese es el tema, hermanos, y para ello siempre es interesante que el Señor siempre nos ha pedido que podamos levantarnos cuando caemos, que podamos reconstruir las áreas que quizás en algún momento se han derribado de nuestra vida personal o de nuestra familia. Necesitamos entender que para ello es necesario varios instrumentos, pero también la palabra de Dios dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican o los que la construyen. Si Jehová dice no guarda la ciudad, en vano hay velas que estén guardando o resguardándola. Al final de cuentas, nosotros como cabezas, como varones, tenemos una función que cumplir, algo que hacer, y para ello nos habla el versículo clave, Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando nosotros hablamos de que necesitamos que el Señor afirme nuestros pensamientos, es porque nuestras obras tienen que ir
de la mano con lo que el Señor nos está pidiendo en nuestra vida. Y a través de esta historia que el día de hoy vamos a ver y vamos a analizar, creo que es bien interesante el que nosotros podamos desenvolver en esta ocasión esta parte. Para ello quisiera recordar algo, que el objetivo, hermanos, que nosotros vamos a buscar, que nosotros vamos a perseguir en esta ocasión, es que nosotros podamos reconocer, primeramente, qué es lo que Dios hace en nuestra vida y cómo lo plantea desde el punto de vista de la historia de Nehemías. Para ello vamos a leer, hermanos, la lectura bíblica. Está ahí en Nehemías, en el capítulo 1, del verso 1 al verso 11. Voy a darle una lectura rápida solamente y de esta manera entrar en este tema. Dice, las palabras de Nehemías, hijo de Acalías, que aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando en Susán, capitán del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén, y me dijeron el residuo de los que están allí en la provincia están en gran afrenta y el muro de Jerusalén se ha derribado y sus puertas son quemadas a fuego. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme, lloré, me enluté, por algunos días ayuné, lloré delante del Dios de los cielos, y dije, ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarda el pacto y la misericordia de los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído, tus ojos abiertos por oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti de día y de noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado tus mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés. Acuérdate de la palabra que ordenaste a tu siervo Moisés, diciendo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere lanzados hasta el cabo de los cielos, de allí los juntaré y traerlos al lugar que yo escogí para hacer habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y la oración de tu siervo, quienes temen tu nombre. Y ahora concede hoy próspero suceso a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cuando leemos la historia, lo primero que necesitamos analizar es el primer párrafo. Voy a entrar rápidamente en él. Y es, hermanos, que nosotros tenemos que ver el nacimiento de, del verdadero liderazgo espiritual, hermanos. El verdadero nacimiento de liderazgo, ahora sí que espiritual, en qué momento empieza o cómo funciona. Por eso el objetivo, hermanos, es comprender que el llamado a integrar el departamento varonil es una oportunidad única para edificar, construir, reconstruir las áreas de la vida personal, de la vida familiar, de la iglesia y de la comunidad donde Dios nos ha puesto como sus siervos. El párrafo 1 dice que la lectura presenta a un hombre en una posición de privilegio sirviendo al rey persa Artajerjes I en Susa. El tiempo de la cautividad de Babilonia se había cumplido ya hace varios años cuando se autorizó el regreso de los judíos a Jerusalén a través del edicto de Ciro. Sin embargo, el corazón de Nehemías no estaba en la comodidad del palacio, sino en el estado de su pueblo, en la ciudad de sus ancestros, Jerusalén. Al escuchar las noticias desoladoras de sus hermanos, su reacción fue inmediata y profunda. Me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Esta primera reacción, hermanos, nos enseña algo fundamental del liderazgo. Nehemías, hermanos, ni siquiera estaba físicamente en Jerusalén, tampoco era un constructor de muros, sino que él era un copero. Sin embargo, su liderazgo surgió de una empatía genuina, de un corazón que se quebrantó por el sufrimiento de su pueblo y la deshonra de la ciudad de Dios. La actitud de Nehemías no se queda en llanto, sino que su lamento se transforma en una oración estratégica que lo lleva a una oración decisiva desde el lugar donde Dios lo tenía en esos momentos. Nosotros, hermanos, tenemos que analizar esto. ¿Por qué? Porque
Al final de cuentas, a veces estamos en una posición de privilegio. A veces podemos estar en lugares quizás que no hemos padecido necesidades. Nemías, al ser el copero, tenía un lugar privilegio delante del rey. Vivía entre esos lujos que el palacio le daba, tenía una vida resuelta, tenía economía, tenía todo. Sin embargo, llega una visita y en esa visita era uno de sus hermanos que se llamaba Anani y le pregunta, ¿no? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están nuestros hermanos? Y la respuesta fue rotunda, están mal. Jerusalén está destruida. Ellos viven, dice, en afrenta. Las puertas de Jerusalén han sido quemadas. Alguno más quizás hubiera dicho, bueno, yo estoy bien, a mí qué me importa, ¿no? Al final, allá que se arreglen como puedan. Pero el corazón del siervo del Señor no es ese. El corazón del siervo de Dios tiene empatía, incluso con aquellas situaciones que no forman parte quizás de nuestro entorno cercano, sino de un entorno lejano. Y aún así, me sorprende mucho, ¿por qué? Porque este hombre Nehemías decide dejar su comodidad prácticamente en busca de un bien común para el pueblo. Por esa razón, nosotros cuando leemos, por ejemplo, la palabra de Dios a través de Salmos 34:18, voy a leerlo rápido, dice Salmos 34, verso 18. Dice esto la palabra de Dios, dice Salmos 34, verso 18, dice así: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y él salvará a los contrictos de espíritu, porque muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Fíjense el verso 22. Dice, Jehová redime el alma de tus siervos, y no serán asolados cuantos en él confían. El pueblo reconocía que estaban en esa situación porque habían pecado, porque habían dejado de guardar los mandamientos, los estatutos y los derechos. El día de hoy como varones creo que en muchas ocasiones regresamos al redil, regresamos a la casa del alfarero, pero regresamos reconociendo lo mismo, que no hemos sido buenos. Lo digo a título personal. Aunque nací dentro de la casa de oración o dentro de la fe, sí, mi vida se alejó unos 2, 3 años de la iglesia y cuando regresé, pues regresé molido, regresé con unos muros destruidos. El enemigo había tomado ocasión de mí y me había abatido. Pero dice la palabra del Eterno, que Jehová redime el alma de sus siervos y que dice que no dejará asolados a los que en él confían. Al final yo creo que el levantarnos nuevamente es una función que el Señor nos da porque dice que 7 veces el justo caerá, pero de todas ellas lo levantará el Señor. Por esa razón dice Ezequiel en el capítulo 22, verso 30. Voy a leer Ezequiel, capítulo 22, verso 30, dice así. Yo busqué de ellos un hombre que hiciese un vallado y que se pusiese al portillo delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, pero yo no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el fuego de mi ira los consumí, torné el camino de ellos sobre su cabeza, dice el Señor. El día de hoy, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que lloramos delante de Dios por nuestra casa? ¿Cuándo fue la última vez que nos quebrantamos por un hijo? A veces solamente nos preocupamos por el dinero, por ser un buen proveedor a lo mejor, pero la pregunta es si nuestra vida espiritual es real o solamente es mera apariencia. No se puede levantar un hogar, hermanos, si primero no nos dejamos quebrantar por Dios. Un varón que no ora, como lo hizo Nehemías, con un corazón contrito y humillado, es un varón que está desconectado totalmente de la presencia de Dios. Un varón que no ora, un varón que no ruega, un varón que no está al pendiente y el cuidado de los suyos, lo dice la palabra del Creador a través de Timoteo, ¿no? Dice, es necesario que el pastor o el varón, dice, tenga cuidado primeramente de su casa, porque si no puede ver por los de su casa,
¿cómo verá por la iglesia de Dios? Y además nos recuerda, ¿no? Dice que el que no ve primero por los suyos, la fe negó y es peor que un infiel. Por esa razón, pasamos rápidamente al segundo párrafo. No sé si algún hermano me quiere apoyar a leer el segundo párrafo, hermanos. Adelante. O si no lo tienen, lo leo, hermano, no hay Pues, problema. mi hermano, Adelante, hermano. la siguiente parte de la historia narra cómo Nehemías halló gracia delante del rey, sin duda como fruto del buen testimonio y desempeño que hasta ese día había mostrado en la corte, y en el espacio de 3 o 4 meses a partir de aquella oración, su fe se vio recompensada. De acuerdo a Nehemías capítulo 2 del verso 1 al 8. Amén. Aquí, hermanos, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que Nehemías iba a pedir un favor. Ese favor era con el mismo rey, ¿no? Pero al final de cuentas el rey le permite ir a Jerusalén y poder trabajar allá. Era un viaje que no era sencillo, era un viaje de muchos meses. Si nosotros vemos desde el lugar en donde estaba Nehemías hasta Jerusalén, en aquel tiempo por los medios de transporte que eran pues comúnmente camellos, caballos, pues animales comunes, pues no existía la tecnología que ahora tenemos. Sin embargo, Nehemías deja su comodidad porque Dios permite que este rey se le abra el pensamiento y primeramente el corazón para decirle a Nehemías, pues ve a ayudar a tu pueblo. Dios abre puertas, hermanos, a veces que nosotros quizás no pensamos, pero para que esas puertas se abran tenemos que haber sido responsables en esos lugares. A veces nos pasa en el trabajo. Quizás, hermanos, se nos dificulta pedir permisos o eso, o pedir el viernes en la recepción, o pedir el día de reposo, y a veces pensamos que esas puertas no se van a abrir, pero realmente necesitamos humillarnos delante de Dios. A veces muchos piden oportunidades, pero descuidan el testimonio diario, ¿no? Nehemías fue escuchado porque primero era un hombre confiable. Su fe fue acompañada de un servicio de excelencia. Y también vemos que Dios responde esas oraciones. Pasaron meses, quizás entre su clamor y la respuesta visible, pero esto también nos enseña, hermanos, que la paciencia espiritual es necesaria. Por esa razón, dice Proverbios en el capítulo 22, verso 29. Proverbios en el capítulo 22, verso 29 dice así, dice, ¿has visto un hombre solícito en su obra? Este hombre estará delante de los reyes, no estará delante de los de baja suerte. Al final, si somos hombres íntegros en donde quiera que nos desenvolvamos, la presencia de Dios va a ir con nosotros y tenemos que aprender a confiar en que el Señor hará, como dice el Salmo 37, espera en Él y Él hará. Aquí la pregunta para nosotros sería, ¿somos fieles cuando nadie nos ve? Nuestra familia, nuestra compañera confía en nuestra palabra, nuestros hijos, nuestra descendencia ven coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos, o sencillamente a veces, hermanos, es complicado pedir un favor cuando somos descuidados. Creo que el día de hoy el Creador dice que Él va a honrar a los que le honran y Él va a honrar a hombres responsables, no al hombre que está en la comodidad solamente. Por esa razón, en esta ocasión la reflexión es hacia ello, que analicemos este punto con los hermanos, para que de esa manera podamos nosotros también analizar esto. Que hermanos, en el párrafo 1, un corazón quebrantado es necesario antes de empezar a querer construir algo, que Dios va a honrar la fidelidad. Y vamos a pasar al 3, hermanos, que reconstruir muros es restaurar una identidad. Esa identidad que hemos perdido y que nos habla precisamente el párrafo 3. Lo voy a leer rápidamente, hermanos, este párrafo. Y nos dice el párrafo 3 de la siguiente manera, hermanos. Dice, Nehemías emprendió el viaje para apoyar a sus hermanos en Jerusalén. La misión no era fácil y encontraría oposición.
Su llamado no fue a un grupo de constructores profesionales, sino hombres desanimados y desorganizados. Nehemías entendió que la reconstrucción de las murallas era más que un proyecto arquitectónico, era un acto de restauración de la identidad y de la dignidad del pueblo de Dios. El propósito ya estaba claro. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Nehemías 2:17. Creo, hermanos, que todos concordamos en el punto de que cuando una nación pierde su gloria o lo que ellos ostentaban como más valioso, que en esta ocasión era el templo, eran los muros, era toda la gloria de ese lugar, y al final verlo abatido, destruido, pues claro que ellos estaban desanimados. Dice Nehemías, voy a leerlo rápido, dice Nehemías allá en el capítulo 4. Y dice el verso 1, dice así, dice, y fue, en Nehemías 4:1 dice, y fue que como yo, Sanballat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se encolerizóse en gran manera. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Hanles de permitir? ¿Han de sacrificar? ¿Han de acabar en un día? ¿Han de resucitar de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba él junto a él Tobías amonita, el cual dijo, aún lo que ellos edifican, si subiere una zorra, derribará su muro de piedra. A veces edificar o reconstruir la identidad no es fácil. Como varones, creo que nos ha pasado que en ocasiones quizás estamos marcados por un pecado de nuestra vida pasada. Eh, a veces el enemigo hace lo mismo que Zambalat. Cuando queremos cambiar, cuando queremos entregarnos a Cristo, Él se enoja, porque Él es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y cuando Él empieza a ver que estamos haciendo un cambio, hay pensamientos. Por eso dice Pablo que nosotros no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y esas maquinaciones son pensamientos que entran a la vida del hombre y que a veces dicen, tú no vas a poder cambiar, tú de por sí ya estás perdido. Y son ese tipo de pensamientos que le decía Sanballat a los judíos en ese tiempo, a los del pueblo de Israel. Les decía, estos débiles judíos se les ha de permitir hacer esto, se han de levantar del polvo. Entonces dice, incluso si ellos construyen algo, incluso una zorra, por muy pequeña, va a tirar lo que han hecho. Al final, Nehemías se enfrenta a ese tipo de cosas. Un pueblo que estaba débil, que estaba quizás, hermanos, de cierta manera desordenado. Pero el punto aquí, hermanos, era darles precisamente eso, levantar la esperanza. El muro que empezó a edificar Nehemías representaba no solamente la protección, porque dice que el pueblo empezó a edificar el muro primero y dice que con una mano tenían la espada y con la otra estaban construyendo. Incluso los sacerdotes ayudaron a construir el muro. Entonces el muro representaba esa protección, esa identidad, pero sobre todo la dignidad. Un pueblo sin murallas en aquel tiempo era un pueblo que vivía ahora sí que vulnerable. Hay muchos hogares, hermanos, el día de hoy que también están sin muros espirituales, eh, que quizás nos hace falta más oración, quizás nos hace falta ser quienes dirijan nuestros hogares. Hay familias que no tienen muros porque les falta un liderazgo. La reconstrucción, hermanos, comienza cuando un varón decide ponerse de pie y decir, ya no queremos que nuestra casa esté más en oprobio, que ya no sea más en vergüenza. Nehemías, hermanos, no esperó un pueblo fuerte para comenzar, comenzó con un pueblo cansado, con lo que había. Y precisamente es donde Dios obra, porque dice la palabra de Dios que, hermanos, dice, diga el débil fuerte soy, ¿no? Porque las fuerzas no van a venir de uno, las fuerzas vienen de lo alto. Por esa razón, dice Isaías 58:12, voy a leerlo. Isaías 58:12, dice así. Y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado un reparador de portillos, un restaurador de calzadas para habitar. Fíjense qué hermoso. Dice que nosotros podemos ser reparadores de puertas, podemos construir los cimientos de generación y generación, pero ¿cuándo?
Cuando dice el verso 13, si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y el sábado lo llamares delicia santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no haciendo tu camino, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Por esa razón, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo que se le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. El día de hoy necesitamos nosotros pelear, hermanos, esa buena batalla para que de esta forma podamos, hermanos, entender que si nuestro hogar está vulnerable, es por nuestra culpa. Si nuestros hijos están desorientados, es porque alguien dejó caer el muro. Dios, hermanos, dice en Ezequiel 3, yo te he puesto por atalaya. No nos puso, hermanos, solamente como espectadores de nuestros hogares. No nos puso como visitantes, sino nos puso como guardianes de nuestro hogar. Quiero pasar rápidamente al siguiente párrafo, hermanos. El siguiente párrafo dice así, el párrafo 4. Dice el párrafo 4. Como varones a menudo estamos tan ocupados de nuestras responsabilidades diarias que podemos perder de vista las murallas caídas que nos rodean. Actualmente la muralla que necesita ser reconstruida es la del hogar, la de la familia, la de la iglesia. Las grietas son evidentes en los valores, en la falta de dirección, en el desorden espiritual que a menudo vemos. El llamado de Nehemías es a levantar y edificar. Es un eco para cada uno de nosotros. El llamado del departamento varonil no es para formar un grupo de estudio bíblico más, es un llamado a la acción. Es un espacio para equiparnos y asumir la responsabilidad que Dios nos ha dado como protectores, proveedores y guías en nuestros respectivos territorios. Creo que esta parte es muy, es verdadera. ¿Por qué? Porque al final necesitamos hacer lo mismo que hizo Josué, ¿no? Al decir yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el decir yo primero es que yo tengo que poner el ejemplo. Si alguien se va a ir primero a la iglesia, pues no es nada más el hermano Samuel, sino que tiene que llegar junto con su compañera. A veces yo sé que es un trabajo arduo, pero también qué mensaje damos quizás como obreros o como varones o como líderes de hogares. Si yo llego a las 10 en punto, porque estoy cumpliendo con el Señor, pero mi familia va llegando a las 11:30, a las 12. Al final de cuentas, yo creo que es cumplir lo que decía Josué, yo y mi casa, y que el día de hoy también eso nos sirva a nosotros como una reflexión. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos hizo responsables del territorio que pisamos. Cuando Caleb dice que llegó a la tierra prometida, tenía ya 80 años, bueno, un poco más, y decía, dice, la tierra que pisaron mis pies, dice, dámela, dame este monte, ¿no? Dice, y yo lo tomaré. Dice, porque mi fuerza aún sigue siendo la misma, mi entrar y mi salir. Y aquel hombre, a pesar de esa edad tan avanzada, él luchó y ganó el territorio. La tierra que pisó sus pies, hermanos, se la dieron a él. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Que el varón, hermanos, como varón no podemos lavarnos las manos. Si la familia le hace falta dirección, es que nosotros debemos de levantarnos primero. Si la iglesia necesita apoyo en cualquier ámbito espiritual o material, no podemos escondernos. Hoy, hermanos, abundan los hombres ocupados. Creo que todos tenemos trabajo. Todo el tiempo a lo mejor estamos teniendo muchos trabajos en nuestra vida personal y se están escaseando tristemente los hombres comprometidos espiritualmente. El párrafo nos dice que la sociedad varonil, hermanos, no solamente es un club de lectura o es un lugar donde ir y pasar el rato, no, tiene que ser, hermanos, como un cuartel de formación, como un ejército en orden. No solamente es escuchar la enseñanza, sino es un llamado, como dice, a la acción o la activación. Debemos de equiparnos para liderar. Por eso dice Timoteo, en su primera carta 3:4, primera Timoteo 3:4, dice lo siguiente, ¿no? Dice primera Timoteo capítulo 3 verso 4, dice así la palabra de nuestro Dios.
Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en una sujeción y con toda honestidad. Al final le decía a Moisés, al pueblo en Deuteronomio 6:6, ¿no? Y las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas estando en el camino, al acostarte y cuando te levantes. En todo momento necesitamos como varones predicar. El día de hoy, hermanos, no solamente es porque seamos padres o porque seamos esposos, sino es ejercer un liderazgo espiritual y también un servicio a la casa que el Señor nos ha dado. Termino con el último párrafo, hermanos, que es el párrafo 5. En el párrafo 5, hermanos, vamos a leerlo. Dice, al unirnos a este grupo no solo formamos individualmente, sino que también nos fortalecemos mutuamente como hierro con hierro se aguza. Estamos aquí para construir, para restaurar y para levantar las murallas caídas de nuestro tiempo en cada una de las áreas que Dios nos ha dado. Creo que es interesante porque, hermanos, hierro con hierro se aguza, juntos somos más fuertes. La palabra de Dios dice que si uno cayere, está el otro para levantarlo. Y como varones tenemos que aprender a ayudarnos mutuamente. Recientemente, este sábado que pasó, le decía yo a los varones, si algún día algún hermano no tuviera el recurso para venir a la localidad, pues sería tan fácil como mandar un mensaje. ¿Saben qué, hermanos de la varonil? Pues mi economía familiar, X, Y o Z, así, así, así. Y digo, y creo que muchos tendríamos la oportunidad y el corazón de poder decir, hermano, véngase, aquí va a haber un recurso, aunque sea, no va a ser mucho, pero va a ser lo suficiente para que usted esté con nosotros. Al final es que a veces como varones también creo que no tenemos la empatía que Nehemías tuvo y a veces también no tenemos la confianza como Nehemías lo tuvo con el rey de decirle, dame permiso porque quiero hacer esto. A veces nos hace falta esa confianza dentro de los varones para que podamos de esta forma ayudarnos mutuamente. Cuando decimos esto, hermanos, termino con este último párrafo, que nadie reconstruye solo, hermanos. Dios diseñó, hermanos, la vida cristiana en una comunidad y aquí aprendemos que el varón necesita también a otros varones. Cuando un varón se aísla, se debilita. Es como ese ejemplo que siempre nos dan los obreros. Cuando una oveja que está en el rebaño y las ovejas están juntas, el lobo es muy difícil que entre. Pero cuando una oveja se separa, el lobo va tras esa oveja. El día de hoy también pasa lo mismo con los varones. Cuando un varón se separa del grupo, se debilita, porque en la comunión es donde nos fortalecemos. Nos afilamos mutuamente, nos corregimos mutuamente, nos podemos animar mutuamente y nos podemos levantar los unos a los otros. Creo que la varonil me gusta porque desde que su servidor llegó hace algunos años a la recta Cholula, ese grupo de varones ya se reunía y todavía no existía la varonil. Y me gustaba porque tocaban temas, se platicaban cosas y yo veía que las cargas se compartían. Entonces, el día de hoy creo que es necesario recordar todo esto. Eh, Bien, creo que algo para acabar, hermanos, es la parte final, que es la actividad de la casa. Es muy importante, hermanos, que no basta entender el mensaje, hay que obedecerlo. Cada uno de nosotros debe identificar el muro caído y creo que tenemos que reflexionar en esa parte. ¿Qué áreas de nuestra vida necesitan ser revisadas? ¿Qué área de nuestra vida se necesitan fortalecer para que de esta manera se pueda hacer, ¿no? Por eso dice, selección de tres hermanos para profundizar en cómo la responsabilidad cristiana se refleja en tres áreas esenciales de su vida. Entonces, y por último, la actividad en casa es, hermanos, reflexionar honestamente sobre nuestra vida y responder qué muro caído hay en tu vida personal, familiar o congregacional que te ha provocado dolor o preocupación, como ocurrió con Nehemías. Creo que esa es la parte que nosotros tenemos el día de hoy que analizar sobre este tema. Ver cómo estamos reconstruyendo, ver cómo estamos haciendo esta función y esta labor. Porque Dios nos estableció como cabezas del lugar, no como una figura decorativa solamente.
no como proveedores solamente, sino como líderes espirituales. Por eso Efesios 5:23 decía que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Si no edificamos nuestra casa, hermanos, ¿qué cuentas vamos a dar delante del Creador? Si no somos ejemplo, ¿qué modelo de paternidad o de liderazgo seguirán nuestros hijos? Si no guiamos espiritualmente, ¿quién lo hará? Ya lo decía Proverbios 14:1, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Ese texto muchas veces a lo mejor ustedes me van a corregir, pero yo he dicho, no solamente es la mujer, también el hombre sabio va a edificar su casa y el hombre necio con sus mismas manos las va a destruir. Por eso, hermanos, nos dice Romanos 14:12, que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí, no solo por lo que dijimos, sino por lo que vivimos, por lo que hicimos. No van a ser, hermanos, juzgadas nuestras intenciones, sino nuestras acciones. Por eso decía Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Hoy Dios busca, hermanos, hombres que estén dispuestos a levantarse, a ver qué partes de su vida está derribada y a reconstruirla. ¿Es fácil? ¿Es sencillo? No. Pero una de dos, te levantas y reconstruyes o nos pasamos la vida mirando las ruinas que hay en nuestra familia, que hay en nuestro hogar o que hay en nuestra misma vida. Esa es la pequeña reflexión, hermano, que podemos llegar a esta parte y termino con lo que decía primero a los Corintios 16:13. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Yo creo que eso es más claro que el Señor nos pide a cada uno de nosotros que podamos decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Amo. Pasa a vosotros, hermano. Me colgó. Pues no, no, o sea, no, tampoco voy a permitir tampoco. Dios bendiga a nuestro hermano diácono Samuel Jacobo por esta exposición por la exposición de este tema, mi hermano. Muy acertado, muy importante para reflexionar en nuestra vida, ¿verdad? Para que no veamos nada más las ruinas, como dice usted. Vamos a abrir un espacio de 10 a 15 minutos, mis hermanos, para quien guste alguna aportación, alguna crítica constructiva o algo que sea en favor del tema ya expuesto. Adelante, mis hermanos. De a uno por uno, por favor. Creo que quedó muy clara la explicación. O usted mismo, mi hermano Samuel, si gusta ampliar, si le quedó algún pendiente por ahí. Porque yo nada más con ver el tiempo, mi hermano, como que me presiono, digo 30 minutos. Ay. Sí, yo la verdad, sí, quedaron muchos textos ahí en el tintero, hermano, pero no hay problema. Yo creo que nos dimos a entender. Si hubiera Sí, alguna duda, algún comentario, preferiría escucharlos, hermanos. sí, mi hermano. Bueno, pasa vos, Adelante, mi hermano David. pasa vos una pregunta, hermano, nada más como comentario. Se supone, bueno, estamos de acuerdo que el muro, pues sí lo formamos nosotros, ¿no? Como varones también. Eh, a ver, no sé si vaya a formular bien la pregunta. Cuando nosotros somos responsables de nuestra familia, eduquemos bien a nuestra familia, le demos las herramientas y aún así, supongamos, un hijo se desvía, ¿es culpa del hijo o es culpa del padre? Porque creo que en cierta edad ya el hijo toma sus propias decisiones. Entonces, como varones, no podemos tomarnos
esa carga de decir, por mi culpa, mi hijo se alejó, ¿no? Quisiera saber en qué posición se encuentra. Si es la culpa del padre o también del hijo, bueno, o culpa del hijo o de los dos, o cómo se puede tomar esa situación. Sí, hermano David, muchas gracias. No sé, sí puedo responder, hermano. Sí, adelante, mi hermano. Sí. Bien, miren, creo que es una muy buena pregunta, es una inquietud muy real, sobre todo para todo padre que busca honrar a Dios. Creo que nosotros como padres somos responsables de instruir, de guiar y de modelar. Proverbios 22:6 siempre lo hemos recitado, ¿no? Instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Tristemente lo voy a decir así, su servidor creció con un grupo de niños que éramos 10 niños en la localidad donde crecí. De los 10 niños, el único que, gracias al Eterno, sigue en la iglesia es su servidor. Los otros 9 no están en la iglesia. Eso nos habla de una estadística, que fueron criados y educados dentro de una instrucción, pero hay algo. No somos dueños de la voluntad de nuestros hijos. He visto a mis tías, que son madres, orar por sus hijos, llorar por ellos, pedirle al Señor en oración que regresen a la casa de oración. Y es que muchos hijos se desvían temporalmente, pero lo sembrado, hermano David, lo que usted ya sembró, les va a seguir recordando y en su mente y en su corazón. Muchas veces el hijo se aparta y yo siempre he dicho, ese hijo que se aparta sigue sin comer cerdo, sigue guardando algunas leyes porque en su corazón, en su mente, en su pensamiento las tiene sembradas. En algún momento el Señor los llamará una vez más, como dice su palabra, de una o de dos maneras le habla Dios al hombre y a veces no entiende. ¿Por qué si respondemos como padres, hermano David, de que les hayamos enseñado la palabra, que hayamos sido buenos ejemplos, que hayamos orado por ellos, que hayamos corregido con amor, que hayamos mostrado a Cristo a través de nuestra vida? Pero llega lo que dice Ezequiel 18:20. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. El alma que pecare, esa morirá. Yo siempre doy el ejemplo de Samuel. Samuel fue un gran profeta. No tenían nada que decir de él. Incluso les dijo, si alguien le he robado o creen que les he, incluso un par de sandalias, díganme. Nadie pudo decir nada de Samuel, pero de sus hijos no fue así, porque sus hijos, hermanos, no anduvieron rectamente en el camino de su padre. Por eso, ¿un buen padre puede tener un hijo rebelde? Yo creo que sí, pero eso no invalida la fidelidad de usted delante de Dios. Lo que tenemos que ver es que por ese hijo hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo y primeramente Dios que regresen al redil. Eso es lo que puedo responder, hermano. Mi hermano David, ¿le quedó aclarada su duda, mi hermano? Sí, hermano, claro que sí. Y también, en cierta forma, quiero reconocer la labor de los obreros, porque realmente creo que ellos dejan familia a veces, dejan hijos, dejan esposa, o sea, realmente a veces dejan todo por servirle a nuestro Dios. Y a veces los hijos no saben también, en cierta forma, reconocer esa parte de sus padres, ¿no? Porque realmente el ser obrero es algo muy complicado, muy difícil, yo lo puedo ver, y a veces como hijos, pues sí se siente ese descuido, ¿no? Del padre hacia el hijo, en el cual, a veces, no tenemos la guía o no se tiene la guía, eh, a veces, que se debe, porque el padre está ocupado en la localidad, a lo lo mandan lejos, se tiene que quedar la familia. Entonces a veces es una situación muy difícil, ¿no? Y realmente a veces nosotros como congregantes decimos, es que los hijos de los obreros no son, no andan rectos, ¿no? Pero realmente o sea, es algo que pasa, ¿no? Yo lo he visto y lo he escuchado, ¿no? O sea, ¿por qué el hijo del obrero es necio o está fuera de la iglesia, ¿no?
O sea, realmente creo que hay algo que reconocer y que es el hecho de que el obrero tiene que a veces partirse en 1000 pedazos para poder ver a su familia, poder ver a la Grey. Y es algo que realmente yo quiero felicitar a los hermanos obreros porque no es algo muy fácil, hermano. Pero bueno, Gracias. esta es mi opinión y que Dios los bendiga, hermano. Pasa vos. Muchas gracias, mi hermano David, que Dios lo bendiga. Gracias por su aportación, este, muy acertada, mi hermano. ¿Alguien más de mis hermanos que quiera agregar algo, comentar, mis hermanos? Adelante, los escuchamos. Adelante, mi hermano Andrés. Ah, perdón, es que me estoy viendo mis cachetes. Adelante, hermano Andrés. Gracias, hermano. Me estoy Paso a viendo. vosotros, hermanos. Sí, pásalo, mi Hermanos, hermano. verdaderamente, hermanos, un excelente tema, una excelente exposición. De verdad, hermanos, que este tema nos llama a reflexionar considerablemente. Esa pregunta que acaba de hacer nuestro hermano David, digo, no me tocó contestarla a mí, pero la verdad, hermanos, hasta me hizo sudar, porque es complicado, hermanos. Pero sí, hermanos, hay una frase que dice que los hijos son como los dedos de nuestra mano. Todos forman parte de nuestra mano, pero no todos son iguales. Y precisamente en una localidad que nos tocó visitar como departamento varonil, hubo un hermano que nos hizo esa pregunta, justamente nos hizo esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y mayormente en el caso de los que somos obreros, ¿no? Cuando nuestros hijos no andan como es debido. Y hermanos, el propósito del departamento varonil, hermanos, es precisamente hacer conciencia en todos los varones, sean o no sean obreros, varones, cabezas de familia, que nos da el título de Adalid. Adalid significa cabeza o guía, y hacer conciencia de que en nuestros hombros recae esa responsabilidad tan grande que es nuestra familia. Y la idea es hacer conciencia, el propósito del departamento es hacer conciencia en los varones, que asumamos nuestra responsabilidad y principalmente con el ejemplo. Y si nosotros somos el ejemplo correcto para nuestra familia va a caminar de la mejor manera posible. Y sin lugar a duda habrá alguno de nuestros hijos que no lo lleve a cabo, sí, pero no, que no sea culpa de nosotros como cabeza de familia. Y a ese hermano que me preguntó, yo le puse como ejemplo precisamente mi vida, ¿no? Mi padre falleció cuando yo tenía 13 años. Mi madre asumió el rol de cabeza, de adalid, de guía. Y yo siempre le digo a la iglesia, de adolescente, yo iba a la iglesia porque me obligaban. Mi madre me obligaba, ¿no? Y aunque yo no aparentemente no aprendía, pero fundamental ver el ejemplo. Hay una frase que dice que las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y si vemos ese ejemplo que es sembrado en nosotros, tarde o temprano, hermanos, retomaremos el camino en aquellos hijos que somos así. Mi hermano Samuel decía 3 años, ¿no? Yo, en mi caso fueron 15 años, pero al final esa semilla que fue sembrada en mi corazón dio fruto. El Señor permitió porque la misericordia de Dios me alcanzó y pudimos retomar el camino. Pero hermanos, hubo un ministro que le hizo una recomendación a mi mamá. Hermana, haga oración, en oración ponga a su hijo en las manos de Dios y Dios a través del tiempo habrá de obrar. Y se cumplió. 15 años después se cumplió, hermano, se cumplió. Pero repito, que no sea nuestra responsabilidad como cabezas de familia. Si alguno de nuestros hijos llega a tomar esa decisión, que sea de él, pero que no caiga en nuestros hombros. ¿Qué nos resta? Como bien ya comentaron, orar por ellos, estar al pendiente, tratar de ayudar, de aconsejar y demás, pero sí es fundamental que como cabezas de familia cumplamos con esta responsabilidad. Levántate, reconstruye. Hermanos, es necesario reconstruir lo que se tumbó. Y en el estudio de esta escuela también vino a mi mente cuando Etíoco Epífanes, el altar de los sacrificios, se atrevió a sacrificar cerdos. Y cuando los macabeos se levantan y logran vencerlos,
se toma una decisión acerca de precisamente del altar de los sacrificios y que fue derrumbarlo totalmente desde sus cimientos, desde sus basas, ¿sí? ¿Por qué? Para que fuera limpiado y reconstruirlo para ser presentado digno al Señor. Así nosotros, hermanos, si algo, esas actividades tanto en la iglesia como en casa son muy buenas, debemos de analizar, reflexionar y como bien decía nuestro hermano Samuel, no quedarnos viendo esa destrucción, poner manos a la obra, levantarnos y seguir adelante. El antepenúltimo párrafo dice, es un llamado a la acción. Y ese llamado a la acción no es otra cosa más que un llamado a vivir en fe activa, transformando la obediencia en obras concretas, en amor, servicio y compromiso. El apóstol Pablo no se equivocó cuando escribió la carta a los Romanos capítulo 13, versículo 11, que dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. En la Nueva Traducción Viviente dice, despierta, porque el tiempo se acaba. Y verdaderamente, hermanos, cuando hacemos conciencia del tiempo, el tiempo está cerca. Y conforme pasan los años, el tiempo se va terminando para nosotros. Debemos de hacer conciencia, debemos de despertar, debemos de levantarnos y debemos de reconstruir lo que estuviera tirado. Y si algo no, y si alguien puede decir en su vida, es que yo considero que no hay ruinas, pero quizás algún muro está débil, quizás es necesario reforzarlo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tomar esa firme decisión y reconstruir y fortalecer lo que está débil. Gracias, mis hermanos. Sí, mi hermano. Me gustaría, mis hermanos, retomar una parte que dijo nuestro hermano diácono Samuel Jacobo en mi vivencia. De muy niño asistí a la iglesia. Mi madre no eran nacidos, pero no eran fieles, pues. Y sí me aparté, me parece que de 8 a 11 años estuve yendo a la iglesia, de ahí por cuestiones de trabajo y mi madre pues no era ferviente, no era prácticamente de la iglesia, pues me fui a la escuela, me fui a trabajar y pasaron aproximadamente 30 años para que yo llegara nuevamente a la iglesia. 30 años, de los cuales con mi casa, ¿verdad? Mi familia, pues vimos y dijimos, ya es tiempo de buscar a Dios. Antes de eso decía mi madre, me gustaría que fueras un gran ministro. Le digo, no, eso no es para mí. Yo ya me jubilé, yo ya vengo a divertirme. Pero es verdad lo que decía mi hermano diácono Samuel Jacobo. En ese tiempo no fui idólatra, no anduve en otras iglesias. Pues allá donde trabajaba, pues sí teníamos que comer el cerdo, ¿verdad? Pero en la casa no lo acostumbrábamos prácticamente. Y sí es verdad, hay que ser pacientes con nuestros hijos. Tengo un hijo muy pequeño de 5 años, tengo 3 que ya son grandes, que esos no nacieron, no crecieron como lo está haciendo mi hijo Samuel. Y es una de mis grandes preocupaciones, pero entiendo que mi obligación es instruirlo hasta el último momento de mi vida y que él tome decisiones. Y Dios, si ya es de Dios, como dice, escucho, es de Dios. Y espero y mi hermano Andrés también tenga presente, me recuerde otra frase que me marcó mucho cuando nos visitó en Cicatlán, mi hermano Andrés. Iba así más o menos que los niños cuando están pequeños desean imitarnos, pero cuando llegan grandes, a ver si me la corrige, hermano, y ya con eso termino, pero cuando ya crecen, ya no nos quieren imitar, creo que hasta se avergüenzan de nosotros, mi hermano. A ver, creo que le puse de más, hermano. Ah, hermano, exactamente así es. Cuando nuestros hijos son pequeños y les preguntamos qué desean ser cuando seas grande, y siempre dicen, yo quiero ser como mi papá. E incluso hay una cancioncita así que así lo dice, yo quiero ser como mi Sí. papá. Y cuando crecen y les vuelve uno a preguntar, ya no nos dicen lo mismo. ¿Por qué?
porque ahí sí hay responsabilidad nuestra, porque a lo mejor no hicimos lo correcto. Y aquí lo correcto es que aun cuando crezcan y sean grandes, sigan diciendo eso. Yo quiero ser como Sí. mi papá. Gracias, mi hermano. Mi hermano Andrés, pues si ya no hay algún comentario, mis hermanos, algún comentario de mis hermanos que quieran aportar, o ya pasamos a la oración, no sé, no veo manitas levantadas, Sí, no, no hay, hermano. Ya. no hay. Este, yo, Bueno, yo, adelante, mi este, hermano Jacobo. nada más, hermanos, quiero agradecer a nuestro hermano Andrés, sinceramente, por la invitación que me ha dado para compartir la palabra con los varones. Ha sido un privilegio estar con ustedes, poder hablar del Señor, tratar de levantarnos y de edificar otra vez juntos. Eh, Creo que hay que orar porque el Señor siga guiando a nuestro hermano en su liderazgo junto a su equipo de trabajo, Sí, que Dios fortalezca este departamento varonil, que yo creo que como encargados o como varones, como obreros, tenemos que darles el peso también que representa este departamento. Y yo espero que todo lo sembrado en esta lección y en las demás lecciones que se han estudiado y en las que se estudiarán den fruto en cada hogar, en cada familia. Y gracias por la confianza, hermano Andrés. Seguimos adelante, como dice la lección, ¿no? Levantándonos y reconstruyendo. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Pasa a vosotros. pasa vos, mi hermano, Dios lo bendiga, mi hermano. Se encontrará aún mi hermano Ever, es que ya no veo bien, para la oración. A ver, no, ok. Mi hermano Pablo Ruiz, mi hermano Pablo Ruiz, mi hermano Noé, mi hermano ministro Noé Santos, hermano ministro Noé Santos, bueno, nuestro hermano obrero Ramón Flores, Nuestro hermano José Luis Cortés, que nos apoya, José Luis hermano. a ver, sí, porque creo que la tiene, hermano. Mi hermano A ver si nos, José Luis, José Luis Cortés, a ver si nos apoya. mi hermano José Luis, para la oración, por favor. Y ya mi hermano diácono Samuel Jacobo con la bendición. Con todo gusto, ¿sí me escuchan? Perdón. Sí, mi hermano, fuerte y claro. Ah, ok, de acuerdo, vamos a orar. Amados hermanos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, honrado y glorificado sea su bendito nombre. Padre mío, divino Señor, recibe la gratitud de este grupo de varones, Padre Celestial, que se han esforzado para estar en esta reunión, para escudriñar su palabra. Le damos las muchas gracias porque nos ha mandado un hermoso mensaje en la cual tenemos que ser valientes para levantarnos y reconstruirnos, renovar constantemente nuestro espíritu y así edificar nuestra fe, mostrando con nuestras obras las enseñanzas que usted nos brinda. Bendiga usted a nuestro hermano Jacobo, Señor. Bendiga su trabajo, dele salud, bienestar, fortalezca su espíritu. Es un siervo de usted, dedicado con gran amor a su obra. Bendiga a su amada esposa, a su familia, así a cada uno de nuestros hermanos que han asistido, Padre Celestial. Grande es nuestra alegría y nuestro gozo, Señor, ante esta enseñanza, pero sobre todo agradecerle a usted, Padre Celestial, esta enorme y gran bendición, porque nos hace trabajar
para así levantarnos constantemente, ser permanentes con ese corazón dispuesto a reconstruir y a renovarnos, pero siempre anteponiendo a usted, Padre Celestial, siguiendo ese hermoso ejemplo divino de su Hijo amado, nuestro Salvador, Padre Celestial. Divino Señor, le pido y le ruego, no se aparte de nosotros, que su Espíritu habite en cada uno de nosotros y sea nuestro guía en nuestra vida diaria, en cada paso que demos, en nuestras acciones, lo hagamos con sabiduría y con mucha inteligencia. Padre mío, divino Señor, usted conoce el corazón de cada uno de sus varones y sabe usted lo que padecemos, pero también de la alegría que tenemos por sus enormes y grandes bendiciones y lo reconocemos, Padre bueno, amoroso, que su gracia y su misericordia se manifiesta a pesar de que somos faltos, Padre. Padre mío, divino Señor, le pido y le ruego que usted habite en nuestras familias que también necesitan de usted, Padre Celestial. Divino Señor, denos un feliz descanso, que la paz y su amor de usted abracen nuestros corazones y sea un gran motivo, Padre Celestial, de un profundo descanso para emprender un nuevo día, si usted lleva bien darnos ese aliento de vida, divino Señor. Padre Celestial, divino Padre, este puñado de hijos suyos, le pedimos estos favores, no porque tengamos mérito alguno delante de usted, se lo pedimos y se lo rogamos por los únicos y sublimes méritos del Hijo de su amor que está sentado a su diestra, nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén, mi Amén. hermano. Muchas Hermanos, gracias, mi hermano. agradezco. Perdón. Adelante, hermano. Agradecer, hermano, a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron para este estudio bíblico. Muchas gracias, lo esperamos el próximo miércoles. Gracias a mi hermano Pablo Hernández, quien nos apoyó en la moderación de este estudio y quien también es el coordinador del Departamento Varonil Zona Sur y Zúcar de Matamoros. Le agradecemos, hermano Pablo, y a nuestro hermano Samuel Jacobo. Muchas gracias, mi hermano. Excelente exposición, de verdad nos deja una gran reflexión. Y verdaderamente que Dios los bendiga, hermanos. Muchas gracias. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, mi hermano. Dios lo bendiga, mi hermano. Adelante, mi hermano, este diácono Samuel Jacobo, apóyanos con la bendición de nuestro Dios, por favor, mi hermano. Hermanos, aunque es una plataforma, hermanos, hay hermanos ministros. Entonces, no sé, yo preferiría que un hermano ministro dé la bendición. Está nuestro hermano Felipe Bartolo, o está nuestro hermano, Noé Santos. Le, ok. Como ministros, ellos son los más facultados para poder otorgarla, hermano. Sí, una disculpa, mi hermano, no los conozco. Nombré a Noé Santos, pero no me contestó. Pero, ¿quién dice que es el otro ministro? Si gusta, ya más o menos. Aquí está mi hermano. Ya lo tenía aquí en mi nota, no creo que lo estoy improvisando. Aquí está. Adelante, hermanos. Adelante, Aquí perdón, una disculpa, hermano. No, sin problema. Gracias, hermano Samuel. Gracias, hermano. Vamos a recibir, hermano, la bendición de Dios. Hermanos varones de la iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te haga resplandecer Jehová su rostro de ti y de ti misericordia. Jehová alzate su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Muchas gracias, mi Amén. hermano ministro Noé. Bueno, Hermano, para gracias. nosotros, hermanos. Gracias, Para hermanos. nosotros, Bueno, para con nosotros. Noticia hasta que el la hermano vista. Felipe ya es ministro, ¿verdad? No, hermano, no. Ah, Soy diácono, hermano, Andrés. No puso la Gracias. barbacoa, Ah, pero ya próximamente. ya no. perdón, hermano. Sí, me ando confundido de jerarquía, perdón, pero qué bueno que mi hermano no pudo Qué darla. bueno. Sí, Sí hermano. está en la Sí. lista, pero hay que esperar.
Sí. Pasa vos, hermano. Pasa vos, Bueno, hermano. pasa a Pasa vosotros, vos, mis hermanos. hermano Que Dios Andrés. los bendiga. Pasa vos, hermano Jacob. Dios los bendiga. Pasa vos. Pasa vos. Pasa vos, hermanos. Dios nombre. Pasa Pasa vos, vos. hermano. Hasta luego, hermanos. Pasa vos, hermano Jesús. No, ya lo verá.